tal, amigas y amigos de Tiempo de Derechos? Es un placer para nosotros tener hoy la voz internacional y yo diría de orgullo para la América Latina de un jurista franco-chileno de primera y más allá de todo pronunciamiento, de nula excepción, es decir, de primerísimo nivel y sin ninguna tacha en la defensa de los derechos fundamentales asociados de manera más directa con la dignidad humana, con toda expresión dignificante de la condición humana. Me refiero a Bernardo García Larraín, que además es doctor en Derecho por la Universidad de la Sorbona, es el encargado de abogacía internacional en la Fundación por la Infancia y apoya de manera muy relevante al desarrollo en Líbano. De hecho, ahorita nos está respondiendo desde Beirut, así es que le deseamos muy buenas tardes y nos disculpamos por la distancia horaria, mi querido Bernardo, pero bueno, con Chile estaría todavía un poquito más que respecto de México. Así es que bienvenido, es un honor tenerte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, para mí un gran honor y lamento haber tardado un poco a responder a su invitación, pero lo logramos finalmente. Y sí, un honor también poder hablar con América Latina, con México, donde estos temas también son muy importantes, ¿no? Nos honra muchísimo que estés con nosotros, Bernardo. Además, qué bueno que sea justo en esta época. No podemos, antes de entrar en tema, dejar de preguntarte por la situación en Oriente Medio. ¿Cómo ves tú el Ah, desarrollo de las hostilidades? ¿Hasta qué punto el Líbano indudablemente se ve afectado por esta cuestión? En fin, si nos pudieras dar, obviamente no es el tema de la entrevista, pero creo que no podemos desperdiciar la oportunidad de preguntarte a ti que estás ahí. ¿No? sí, muchas gracias por el interés y por la preocupación. Efectivamente, el Líbano está afectado por esta guerra en Palestina, porque sobre todo en el sur del Líbano hay enfrentamientos casi cotidianos entre el grupo Hezbollah e Israel. Bueno, y de manera más general, todo lo que, o sea, el Oriente Medio es una región relativamente pequeña, ¿no? Entonces, al final, cualquier destabilización de una zona afecta a los demás. El Líbano, además, hace ya bastante tiempo atraviesa una crisis muy profunda. Aquí hace casi 2 años no hay presidente de la República. La inflación está o sea, disparada, ¿no? Muy elevada. Faltan servicios básicos, tipo electricidad, agua potable, etcétera. Muchos jóvenes se quieren ir, entonces hay sí, también grandes desafíos, más allá de lo que ha pasado últimamente, que viene a agravar la situación o sea, del Líbano en particular y de la región en general. Por supuesto. Bueno, pues te deseamos mucha fortuna, muchas bendiciones y que sigas con tu trabajo Muchas eh, gracias. en favor del desarrollo de esa región tan importante y tan entrañable, en concreto para nosotros los mexicanos y en general para América Latina, como es el Líbano y en general todo el Oriente Medio, por supuesto. Más allá de lo que podemos pensar sobre las controversias en concreto, y hay una tragedia humanitaria que atender, y te felicitamos porque estés ahí desarrollando Muchas un gracias. papel tan importante. Bueno, entrando un poco en materia, quisiera que nos comentaras qué es lo que tú ves en el viejo continente o en los viejos continentes en relación con la materia de maternidad subrogada. Es decir, hay, desde luego, mucha controversia en torno a si esto debe ser permitido y, en su caso, en qué términos debería ser permitido. Y tú has trabajado muy bien el tema y con mucha precisión. Si nos quisieras un poco abrir el contexto en términos generales para luego ir descendiendo a lo particular, te lo agradeceríamos mucho. Sí, muchas gracias. A ver, sí, el tema de la maternidad surrogada, antes que nada hay que entenderlo como un mercado global, en el sentido de que es un contrato, ¿no? En el que una o varias personas le encomiendan a una tercera persona, una mujer, que entregue al hijo que va a tener, ¿no? Por todo esto, por contrato, por un agreement, ¿no? O sea, por una especie de acuerdo Ujú. que se hace Un convenio. anteriormente. Ujú. Y cómo se ve el tema. Por un lado, como filosóficamente, como me decías tú, en el viejo mundo, en Europa, hay una tendencia muy fuerte a ver la voluntad individual, ¿no? Con lo que se ve en los contratos, en el mercado, como una lógica mercantil, que uno puede decir, bueno, si yo, una persona quiere, o una pareja quiere tener un hijo,
¿por qué no podría tenerlo, ¿no? Si tiene los medios para pagarlo a una mujer, si tiene efectivamente la manera de hacerlo. Y por otro lado está el tema de los derechos humanos, de decir una persona humana nunca puede tener un precio y una persona humana como la mujer no puede ser usada como un medio, ¿no? Eso es un poco como un medio de producción. Esas son un Ujú, poco las dos tendencias que se afrontan, que se enfrentan, perdón, y al mismo tiempo está esa mirada mucho más como decir, en el derecho de cada país, por ejemplo, qué pasa en Francia, por ejemplo, que no se reconocen estos contratos, pero al mismo tiempo la gente sale afuera, a países menos desarrollados, a tener estos contratos con mujeres vulnerables, ¿no? En Ucrania, por ejemplo, incluso también en Estados Unidos, en México, Colombia, también se ha desarrollado mucho, y después vuelven a traer a los niños a Francia o a Italia, España, etcétera, estos países donde todavía no, o sea, donde no está reconocida la maternidad subrogada, pero de alguna manera se imponen en los hechos trayendo a estos niños, ¿no? De ujú, esto de ninguna manera, como a veces se da en el debate público, lo que es muy lamentable, se analiza como una manera de discriminación respecto a algunas parejas, etcétera. Esto no tiene nada que ver con eso, porque en el fondo aquí, a este mercado recurre gente muy diversa, parejas homosexuales, no parejas heterosexuales, hombres solos, mujeres, etcétera, etcétera. O sea, es un mercado completamente abierto y no se puede analizar como discriminatorio hacia algún tipo de pareja, ¿no? Hacia algún tipo de persona. Pero políticamente muchas veces el discurso se puede centrar en eso, lo que es muy lamentable, porque en el fondo aquí estamos realmente hablando de algo que a mí me parece bastante evidente, ¿no? Que en el fondo se le pone un precio a una operación comercial en el que al final se entrega un niño, ¿no? Y se le paga a una mujer por tener un niño con todo lo que eso conlleva para la salud del niño y de la madre, y también respecto, bueno, a los derechos que se ven violados, sobre todo o sea, de parte de la mujer también, pero sobre todo el niño, de tener acceso a sus orígenes, de ser educado y de ser eso en la manera de lo posible, de ser educado por sus padres, etcétera. Entonces también el debate cómo se da, al menos en Francia, que es lo que yo conozco mejor. Hoy día, obviamente, la mayoría de la gente es contraria a la trata de personas. Hace poco también trabajamos bastante en en la nueva directiva europea sobre trata de personas, donde se puso la maternidad surrogada con fines de explotación, ¿no? En el fondo que todo el mundo está de acuerdo en diciendo en caso de que haya explotación de la persona, etcétera. Nosotros pensamos, y yo pienso en particular, de que siempre la maternidad surrogada es una forma de trata de personas, porque en el fondo se usa a una persona como un medio, que es a la mujer, y en el fondo se contrata, se programa la venida al mundo de un niño y se le pone un precio. Entonces también ahí el debate se centra mucho en lo que ellos llaman, en lo que la gente, los agentes pro maternidad surrogada llaman maternidad surrogada altruista o maternidad surrogada ética. Altruista sería aquella en la que la mujer lo hace de manera solidaria con la pareja o con la persona que le encomienda el niño diciendo que ella no va a recibir pago, lo que a mí también me parece falsísimo porque en el fondo, no tanto por la mujer, pero en el fondo al final todo el mundo recibe un pago, los abogados, las agencias, las clínicas, y sería al final solamente la mujer la que no recibe un pago, también con riesgo para su salud, para su integridad física y psíquica, etcétera. Y después otra manera en que se plantea el debate diciendo podemos hacer de este mercado una técnica ética diciendo vamos a preservar los derechos de la mujer, los derechos del niño, no habrá, no se forzará a nadie, etcétera, etcétera. Lo que también a mí me parece bastante falso y que no corresponde con la realidad, porque está muy demostrado que la gran mayoría de las mujeres que recurren a, o sea, que se prestan para este tipo de contratos son mujeres en estado de vulnerabilidad. Si ellas tuviesen otra posibilidad para pagar sus arriendos, para proponer una mejor vida a su familia, etcétera, no recurrirían a este mercado y no arrendarían sus vientres, ¿no? Entonces, al claro. final también esto que se llama maternidad surrogada ética no tiene mucho fundamento en la realidad, e incluso así nosotros tenemos una portavoz, Olivia Morel, ella misma nació con maternidad surrogada ética, o sea, en Estados Unidos, en un país desarrollado, sus padres venían de Europa, etcétera, o sea, los padres de intención. Y a pesar de, entre comillas, tener toda este marco que ellos llaman ético, legal, etcétera, para tratar de un poco marcar justamente las derivas, los extremos que pueden haber, ella misma dice que siente esto, lo que se llama el abandono, ¿no? O sea, el sentimiento de abandono de un niño que al nacer fue entregado a otros padres, llevado a otro país, y años después ella se da cuenta esta manera de haber nacido le ha causado muchos problemas y que en el fondo nadie puede legítimamente separar a un hijo
de su madre, ¿no? En el momento de nacer. Entonces, incluso en la hipótesis, en la posibilidad de que se trate de hacer de la mejor manera, de la manera legal, siempre, o sea, en qué medida se puede justificar de una parte que un niño sea separado de su madre y que de otra parte que una mujer sea utilizada solamente como un medio de reproducción, ¿no? ¿Qué tipo de problemas, digamos, estadísticamente se han encontrado? Nos hablas de problemas psicológicos. Hay muchas Sí, derivas de esta situación que a veces no se analizan en profundidad. sí, un gran problema que todavía tiene el mercado de la maternidad subrogada y que yo creo que también aprovechan es que en el fondo todavía hay pocas estadísticas, porque esta es una técnica que existe a partir de los años 80. Por ejemplo, nuestra portavoz nació el año 91 Ujú. y todavía hay poca gente que se ha decidido hablar sobre su propia experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ella cuenta es efectivamente, por una parte, el sentimiento, o sea, el síndrome más bien, syndrome d'abandon, se dice en francés, el síndrome Ujú. Síndrome de del abandono. abandono, que en el fondo incluso en muchos países, por ejemplo, los perros nacidos no se pueden separar de su madre en 6, 8 meses para protegerlo, etcétera, para su estabilidad. Ujú. Y aquí en el caso de la maternidad subrogada, se separa al nacer a un niño de su madre pensando que no está pegado a la madre que lo gestó, ¿no? Y al mismo tiempo es una práctica completamente contraria a la ciencia, porque hoy día vemos aparecer en muchos diarios femeninos, de psicología, etcétera, la importancia justamente que tiene ese vínculo entre la madre y el hijo, no solamente fisiológico, sino psicológico, ¿no? La importancia de que el hijo ha escuchado la voz de su madre, la reconoce, etcétera. Y también algo mucho más científico en el sentido de que hay células que se comparten, ¿no? Entre la madre y el hijo. O sea, no es solamente una cosa de que uno pueda gestar un niño y después es indiferente quién lo va a recibir para educarlo, etcétera. Es muy importante y bueno, así somos los seres humanos, que también está o sea, es muy importante saber que también hay un vínculo muy científico, que hay un vínculo de las células, de que se crean muchas cosas entre la madre y el hijo durante la época de gestación y no es posible separar al hijo de su madre. Entonces, bueno, también lo que cuenta una persona de nuestro grupo de expertos, Anne Schob, que es psicóloga en Bélgica, toda esta importancia para construirse sobre su propia identidad, de dónde se viene, de saber, por ejemplo, también uno cuando va al doctor, al médico, muchas veces le preguntan, ¿quiénes son tus padres? ¿De qué se murieron? ¿O de qué enfermedad han tenido? Muchos de estos niños se ven privados también de ese acceso a sus orígenes que está en la Declaración o sea, en la Convención de Derechos del Niño, el derecho en la medida de lo posible a saber de dónde vienes, quiénes son tus orígenes, quiénes son tus padres. Y por ejemplo, esta misma portavoz, Olivia Mogel, dice que ella, bueno, sufre de muchos problemas psicológicos, ahora lo tiene, gracias a Dios, un poco más estabilizado. En parte, obviamente, le viene por este síndrome de abandono, pero también porque ella misma descubrió que su madre, aquella que lo gestó, tenía muchos problemas psicológicos también, psiquiátricos. Entonces, al final, ella. Sí, claro, uno sabe que sus padres han tenido un problema determinado de salud, quizás los médicos van a estar más atentos con uno sobre este tema, etcétera. Y después, bueno, está todo el problema de la madre, de que se sabe de que una gestación, un embarazo provocado, como es el embarazo por maternidad surrogada por vientres de alquiler, es mucho más riesgoso. O sea, ya un embarazo es de por sí riesgoso para o sea, para la salud, etcétera, para la madre, etcétera. Cuanto más un embarazo que es provocado con hormonas que muchas veces se implanta un embrión, bueno, que la madre misma podría rechazar. Ahí tenemos otra historia que es muy impresionante de Gloria, que una mujer que fue 2 veces madre, o sea, vientre de alquiler en Estados Unidos y tuvo muchísimos problemas de salud, casi muere. Entonces, al final, también incluso desde el punto de vista ético y desde el punto de vista médico, cómo legítimamente se puede organizar que una persona vulnerable que está buscando dinero, ¿no? Porque esto se hace por dinero, acepte una situación tan riesgosa para su vida, ¿no? Para su salud. Y todavía no le explico bien, pero todo lo que significa también para la propia dignidad de la persona humana de saberse durante más de un año casi, porque son 9 meses de gestación más varios meses de preparación, etcétera, una dependencia total y que es contraria de mi punto de vista, o sea, sería contraria a muchos derechos laborales que en cualquier país desarrollado o democrático se han logrado para los trabajadores, etcétera. Aquí la mujer queda
completamente disponible para este mercado, para este contrato, para lo que se llaman los padres de intención, los clientes. Y ahí también hay historias de, o sea, de cómo una mujer puede un poco someterse a, a una voluntad ajena si no está, si no son por motivos económicos, y eso también, o sea, debiésemos protegerlo como sociedad. Y también eso después en temas psicológicos, cómo la mujer puede quedar afectada por dejar al niño, por todo el abuso solamente que significa este contrato. Me imagino que hay estadísticas que hablan de que los vientres de mujeres ricas, no necesariamente de países ricos, pero sí de mujeres ricas en países no desarrollados, pues prácticamente no se utilizan para estas prácticas, ¿no? Sí, o sea, nosotros no tenemos conocimiento de un caso así, y por Ujú, ejemplo, bueno, René Friedman, que también firmó nuestra declaración, que fue es un doctor francés muy conocido, que fue de los que empezó la fecundación in vitro, y él es contrario a los vientres de alquiler, porque él dice que en el fondo esto es una esclavitud, ¿no? Que en el fondo son siempre mujeres pobres que hacen esto por parejas ricas, ¿no? ujú. Incluso hay países donde se ha tratado de hacer este esquema, este contrato solamente de manera solidaria, y hay muy pocos casos, porque ¿quién va a hacer esto o quién va a tomar este riesgo para su propia salud de hacer esto por otra pareja o otra persona, si no va a ser pagada, ¿no? Porque en el fondo, eso, lo que usted decía, como una mujer que tiene una situación buena, un trabajo bueno, etcétera, que tiene medios, ¿por qué correría este riesgo de prestar su vientre, de alquilar su vientre por otra persona? Ahí donde también hay que ser cuidadoso, porque efectivamente el argumento contrario es decir, no, pero hay gente que lo puede hacer de manera solidaria y podría ser, pero eso tampoco, o lo que dice siempre Olivia, nuestra portavoz, que no es porque haya historias bonitas de niños que quizá estén felices con sus padres, que nacieron, niños que nacieron por gestación subrogada, eso no significa que una práctica sea legítima, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de principio, hace un rato estábamos hablando de las consecuencias, de las enfermedades que pueden haber, de los derechos que se han violado, pero esto también es como la adopción ilegal. También han habido casos, ¿no? En Europa, en otros países desarrollados, gente que iba a África, en orfanatos donde hay un marco legal mucho menos fuerte, y bueno, se traía a los niños o en periodos en países en que había dictadura, etcétera, y al final esos niños estaban muy agradecidos de sus padres, de que lo hayan educado, etcétera, pero eso no quitaba de que la práctica de venta de niños o de adopción irregular, de tráfico de menores, se justifique, ¿no? Es lo mismo en Francia, hay un caso muy, muy conocido, es un poco particular el ejemplo que voy a dar, pero a mí al menos me ayuda a reflexionar mucho, es el caso de de personas que que sufren de enanismo, ¿no? Gente Ujú. Sí, que que tiene tengo condición. esta condición. Y esto fue en los años 90 en una boîte de nuit, o sea, en una discoteca. Se organizó, todo el mundo aceptaba esto, el lanzamiento de estas personas, ¿no? Durante la fiesta los tomaban y los tiraban de manera completamente indigna, y ellos les pagaban esto y todo el mundo era una especie de diversión. Y el juez, de hecho fue el Consejo de Estado, o sea, la alta, Corte. sí, la alta corte en derecho administrativo en Francia, Ujú. dijo que aunque las personas fuesen, entre comillas, libres de hacerlo, o sea, fuesen consentantes, o sea, que Sí, que aceptaban tuvieran consentimiento, sí. Ujú. claro, daban su consentimiento, era una práctica contraria a la dignidad humana que había que prohibir, ¿no? O sea, no porque haya personas, un poco como la prostitución, o sea, tantas cosas que existen, o gente que quisiese vender sus órganos, por ejemplo, no porque la gente esté dispuesta a hacerlo, el Estado o la ley no debiese prohibirlo, ¿no? Entonces, al final con la maternidad surrogada es un poco lo mismo, y nuestra idea con la Declaración de Casablanca es justamente como es un mercado global de muchísimos millones de dólares y que se mueve, o sea, por las redes sociales, la gente contacta a mujeres en otros países, se venden gametos, etcétera, etcétera. Se necesita una convención internacional para prohibir esta práctica en todas sus formas, porque lo que acabamos de ver es que no es que solamente cuando es pagada o cuando una mujer es forzada, etcétera, es la práctica en sí misma. De la misma manera que la humanidad tuvo su tiempo para ser consciente de lo que era la esclavitud, de lo que era la venta de niños, de lo que era, etcétera, muchas otras prácticas contrarias a la dignidad humana, también así hay que promover una convención internacional, porque en el fondo también pasa que mientras no haya una convención internacional y los países, o sea, el mercado se sigue expandiendo, y como veíamos antes, no bastaría que haya por ejemplo, como pasaba en Ucrania, de que era un gran mercado de maternidad subrogada. A pocos kilómetros había países como Francia, donde la gente tiene mucho más medios, y aunque estuviese prohibido,
iban a Ucrania y volvían con los niños. En el fondo, la prohibición local es ciertamente efectiva, porque no se pueden instalar clínicas, etcétera, en Francia, pero al mismo tiempo clínicas extranjeras venían a Francia y organizaban como ferias, publicidades en hoteles, etcétera, promoviendo este tipo de práctica y al final hacían todo para que los franceses fuesen a Ucrania o Estados Unidos, etcétera, a realizar esta práctica, ¿no? Entonces, al final, por eso nosotros hemos promovido de manera interdisciplinaria. Significa que no solamente juristas o abogados, sino médicos, psicólogos, profesores de universidad, gente también que está en el mundo asociativo en países como Ucrania, países más vulnerables en que las mujeres, entre comillas, pueden ser víctimas de este mercado, ¿no? En el fondo, como usted me decía, ¿qué pasa? O sea, si uno propone esto a una mujer, no sé, en París o en Nueva York, quizá haya mucho menos gente, muchas menos mujeres que se presten para esto, pero si uno lo propone aquí en Beirut o Mm. en, no sé, en cualquier ciudad de o en muchas ciudades de Latinoamérica, obviamente que la gente se va a sentir mucho más atraída por 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 dólares por un contrato así, siendo que la población está es mucho más vulnerable, no hay tanto dinero, etcétera. Entonces, eso es un poco el marco general. ¿Cómo evitarlo, Bernardo, en términos prácticos? Es decir, la declaración se pronuncia por medidas Sí. prácticas más allá de la prohibición a nivel normativo. Sí. Bueno, ahí es muy interesante porque esa reflexión, o sea, tiene que darse en cada país, pero nosotros hemos explorado varias posibilidades. Una, Ujú, obviamente, es el no reconocimiento legal, o sea, la nulidad de los contratos en cada país, o sea, como contrario al orden público, pero también que haya algo penal, ¿no? En el fondo, que se persiga penalmente a la gente que promueve esto, ¿no? Por ejemplo, en Francia también nosotros hemos tenido casos contra sitios de internet de clínicas extranjeras que vienen a promover sus servicios a Francia. Después está todo el tema, y eso tuvimos una charla muy interesante en nuestro Congreso de Roma, sobre el financiamiento, ¿no? Todo lo que es financiamiento de actividades ilícitas también. De repente uno se puede preguntar cómo hay gente que consigue préstamos de bancos, de sociedades, cómo se financian estas clínicas, etcétera, ujú. etcétera. Seguir También la huella del dinero, ¿no? claro, seguir Como se dice. efectivamente cómo viene el Ujú, dinero. Y yo creo que más que, o sea, hay medidas legales que están clarísimas, pero también nosotros lo que vemos es que falta voluntad política, ¿no? Que en el fondo hay una cierta como condescendencia, como cierta tolerancia con esto, diciendo, bueno, porque hay parejas que no pueden tener niños, etcétera. No, obviamente todos somos sensibles a las personas y todos conocemos gente de nuestro entorno que no ha podido tener niños o que quisiera tener niños, etcétera, pero de la misma manera que no existe un derecho al niño, existe el derecho del niño, ¿no? A the best interest of the child, o sea, el interés superior ujú. del niño, se dice en la convención. ¿Cuál es el mejor interés del niño? Entonces, al final, lo que falta mucho, lo que yo veo es que falta una voluntad política. Nosotros justamente estamos promoviendo esto a nivel internacional, pero también a nivel nacional en muchos países. Por ejemplo, hay un doble discurso, ¿no? Porque se dice bueno, no se acepta en nuestro país, por ejemplo en Francia, pero se tiene que reconocer cuando vienen padres desde afuera con un niño nacido de maternidad subrogada. Con eso no estamos diciendo de que el niño tiene que quedar apátrida o abandonado, pero que en el fondo hay muchas más medidas que se pueden explorar, como la adopción o como, bueno, ver quizás se puede dar una opción al padre que tiene un vínculo biológico con él. En el fondo, ahí nosotros no nos pronunciamos sobre eso porque cada país tiene que ver cómo lo hace con este caso, con estos casos que son muy particulares. Cuando estuvimos en Croacia hablando sobre esto en el Parlamento, estaba también ahí ombudswoman, o sea, la representante del pueblo, que dijo que ella Ujú. estaba contra la maternidad surrogada, bueno, es lo que entendí porque era en otro idioma, y decía, pero estaba a favor del reconocimiento. Y en Y uno, croata, imagínate. pero y, claro, y uno dice también, nosotros también entendemos eso, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si una persona se presenta en un aeropuerto internacional en Europa y viene con un niño que no es de él, ¿no? Es un poco lo mismo, hay que ver qué se hace con ese niño, qué es lo mejor para él. Entonces, Hay prácticas similares, justo es lo que te iba yo a comentar. Es decir, dar en adopción, bueno, pues tiene siempre el problema. Obviamente evita abortos y muchas cosas, ¿no? Pero tiene siempre el problema que mencionabas al principio. Se está separando de la madre claro, que gestó a la criatura, ¿no? sí, o sea, Se presentan los problemas médicos, psíquicos, etcétera, que sí, mencionabas, ¿no? Ujú. es muy cierto, o sea, cuando uno escucha a veces también testimonios de niños o de gente ya jóvenes o cualquier persona que fue adoptada o que estuvo en un hogar de menores porque nunca conoció a sus padres, etcétera. El fenómeno, o sea, como psicológico, yo creo que es bastante parecido, ¿no? Como el tema de
haber sido separado, de no conocer sus orígenes, etcétera. O, por ejemplo, a veces se ven en Europa niños que vienen manifiestamente de otros continentes, ¿no? Por los rasgos físicos que tienen y que han sido adoptados por familias europeas y esos niños siempre van a tratar de buscar un poco sus orígenes, ¿no? Países, ¿Qué es lo sí. que pasa? La Incluso para temas diferencia, de médicos, como señalabas, ¿no? De claro, posibilidades temas genéticas de médicos, transmisión. etcétera. Ujú, Sí, la gran diferencia con la maternidad subrogada, que eso también tiene que quedar muy, muy, muy claro, es que en la maternidad subrogada se organiza el abandono del niño, ¿no? En ujú, cambio, en la adopción es lo que se llama, ¿no? Un hecho jurídico, o sea, es un niño que está, que ya nació, no sabemos cómo, que estaba abandonado, entonces hay que encontrarle una familia o una solución a ese niño. En cambio, en la maternidad subrogada es la voluntad de los adultos que se organiza, paga para que se traiga al mundo un niño y que se abandone, no se programa su abandono. En cambio, claro, en la adopción, me repito un poco, es un niño que por los accidentes de la vida, puede ser muertes, guerra, abandono, ujú. etcétera, pero no es algo como que se ha organizado de manera o sea, contractual, voluntaria. En el fondo, siempre hay que pensar en el mejor interés del niño y entonces uno dice, en el mejor interés del niño es que no haya maternidad surrogada, ¿no? Porque en el fondo se pone el interés de los padres, de los adultos, la voluntad contractual, el voluntarismo, de alguna manera el individualismo, sin juzgar yo a la gente que ha recurrido a esto, porque en el fondo también ahí hay mucho que considerar, pero en el fondo es un poco el sistema que se está creando y bueno, que detrás de esto hay un mercado, ¿no? En el fondo esto es un mercado gigantesco, hay muchos intereses de abogados, de agencias de madre portadora, las clínicas, etcétera, etcétera. Entonces también ahí uno tiene que preguntarse quiénes son los realmente interesados en que esto prospere, ¿no? Son los niños, son los padres, es un mercado gigantesco mundial. Y ahí también, bueno, no hemos hablado tampoco, pero está el tema que a mí me gusta pensarlo así, que es hacia dónde va una sociedad que promueve la maternidad subrogada porque también se ve que hay un tema eugenésico muy grande, ¿no? En el fondo de querer elegir a tu hijo. Nosotros hemos visto testimonios de repente los padres que dicen, no, yo quiero una niña o yo quiero un niño. Entonces, si no es, nosotros consideramos un aborto o un abandono. O qué pasa si nace un niño con una enfermedad. Ha pasado, ¿no? Niños que nacen con síndrome de Down, con alguna enfermedad, con algún... Y los padres dicen, ah, Ujú. nosotros no queríamos un niño así, entonces lo dejamos, ¿no? Entonces, en el fondo uno dice, estamos yendo hacia una sociedad en que uno puede elegir, que en el fondo ya la vida no es acogida, sino que se dice bueno, yo quiero tener un hijo con estas condiciones. No, eso nunca existió en la humanidad, ¿no? En el fondo, el hijo era un don que uno recibía y en el fondo, de alguna manera, uno lo aceptaba y era un amor incondicional y el niño se amaba, etcétera. Ahora se está realmente viendo como una mercancía, diciendo, yo quiero un niño con estas condiciones, por eso también compré estos gametos de, no sé, de la madre que estuvo en Harvard, Ujú. el padre que fue campeón olímpico y al final también eso como que promueve una mentalidad que a mí no me parece muy sana, que habrá gente muy rica que podrá tener a los hijos, entre comillas, perfectos, y a la gente, entre comillas, normal, que tiene hijos biológicos, como todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces también hay un aspecto muy de sociedad, ¿no? De qué Sí, sociedad queremos con de este mercado. selección artificial, ¿no? Claro, de Ujú. selección artificial. Terrible. Oye, Bernardo, precisamente la convención que algún día podrá derivarse de la Declaración de Casablanca toma en cuenta, para efectos del interés superior del niño y de la niña, a los niños y niñas en situación embrionaria, es decir, le da la característica al embrión o al feto de niño para los efectos que mencionabas de proteger su interés. Yo diría que sí, no lo especificamos, pero yo diría que Ujú. sí, porque nosotros un poco nuestro approach, nuestra Nuestro manera de ver las acercamiento. cosas, claro, Ujú, nuestro acercamiento es abordamos el tema de manera general para que mucha gente que es contraria a la maternidad surrogada pueda adherir a esta prohibición mundial. Yo pienso que la prohibición mundial de la maternidad surrogada es una protección directa del niño que está por nacer, porque en el fondo, como se sabe también, la maternidad surrogada o sea, elimina muchos embriones o congela embriones, etcétera. O sea, también con la prohibición de la maternidad surrogada se evitaría también toda esta manipulación de eso, de niños que están por nacer, etcétera. ujú. Pero es cierto que nosotros no hablamos específicamente de eso porque es como que se engloba y se da por entendido.
por entendido. Lo que pasa es que pienso yo en la prohibición europea o prácticamente en todos los países desarrollados de Europa de la maternidad subrogada, maternidad o gestación, porque aquí en México hay una polémica Mm. sobre eso. ¿Cuál sería el término técnico? Perdón que abra este Sí, paréntesis. no, es un buen debate. La otra vez alguien también me preguntaba. Ujú, Sí, hay que ver. Es cierto que en Francia, por ejemplo, efectivamente se dice gestación por otro, gestación por autrui, pero también se puede decir maternidad de sustitución. Em, es cierto que hay bastante gente que dice, si se dice maternidad de sustitución o vientres de alquiler, no son términos neutros. Nosotros en general usamos gestación surrogada, maternidad surrogada, ujú, etcétera. Y después hay que ver también cómo está consagrado en la ley. Efectivamente, el tema de decir, o sea, la manera de decir, por ejemplo, maternidad de sustitución, hay gente que está a favor y está en contra, porque gente que dice, ah, no, está bien porque se habla de la maternidad, pero otra gente ujú. que dice no, porque la maternidad no puede ser sustituida. Es un poco siempre el debate del tema de los términos, pero nosotros sí, en Casablanca hablamos de gestación pour autrui, gestación por otro, que es el término que más se Gestación. usa en Francia. Muy bien, perdona por haber abierto ese paréntesis, lo cerramos ahora, Nada, está pero bien. tiene que ver con lo que te iba yo a preguntar un poco para ir terminando esta magnífica entrevista. Hay una suerte de inconsistencia, ¿no? Es decir, pienso en Francia concretamente que Mm, permite el aborto ya a nivel constitucional, mm, con se puede hablar de sus asegúnes y lo que tú quieras, pero en general, y sin embargo, a la hora de proteger, no sabemos bien a quién, ¿no? Eh, Prohíbe tajantemente la gestación subrogada. claro. No, me parece que no le da la misma condición de dignidad a un feto en una situación y en otro, ¿no? Parecería, sí. Sí, es complejo el tema porque o sea, cómo exigir una coherencia perfecta de una visión antropológica, ¿no? En el fondo, de la misma manera que, por ejemplo, se habla de la pena de muerte en la Constitución, me parece que se habla de la prohibición de la pena de muerte en la Constitución y al mismo tiempo se puede hablar del aborto, o ahora se está hablando de eutanasia, etcétera, etcétera, y se protege también otros derechos respecto a la vida, etcétera, o por ejemplo, a veces los jueces pueden reconocer que si una mujer murió o fue asesinada y estaba embarazada es más grave porque estaba en estado de vulnerabilidad, etcétera. Es muy interesante ese debate. Nosotros, como el grupo de Casablanca, una de las fuerzas que tiene es que hay gente muy diversa que se une en torno al tema de o sea, al objetivo más bien de la abolición universal de la maternidad subrogada o de la gestación subrogada, porque es un tema que bastante gente llega por distintos caminos, ¿no? O sea, en el fondo hay muchos movimientos feministas, por ejemplo, que están son completamente contrarias a toda forma de explotación de la mujer obviamente el tema de la maternidad surrogada está dentro de esto, pero ellas no Ujú. van a hablar casi nada del tema lo que tú me Del aborto, planteabas ¿no? sobre el Ujú. embrión, o claro, para ellas el aborto, para muchos de esos grupos el aborto, Es una ellas están a conquista favor, incluso. etcétera, Ujú. etcétera. Después tenemos gente que llega, tenemos psicólogos, gente médicos que se encargan de o sea, que tienen esta especialidad de eso, de cuidar a los niños en el vientre materno, etcétera. Entonces, por razones muy científicas, después también hay gente de movimientos pro vida, etcétera. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, y un poco la fuerza de este grupo, y se vio muy bien en la conferencia que tuvimos en Roma hace un mes, es que es lograr unir gente muy diversa respecto a este tema que justamente en otros temas no están de acuerdo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí nosotros hicimos esa elección, no por solamente razones, entre comillas, estratégicas, sino porque pensamos que hay algunos temas que son quizás más evidentes, en Ujú. que hay menos debate, al menos para cierto grupo de gente, y que se puede lograr cierto consenso, ¿no? Respecto a este tema. Y bueno, para la gente que efectivamente, como tú me planteabas, el tema de los embriones, etcétera, o sea, prohibir la maternidad surrogada es, yo creo, limitar una fuente de eso, de manipulación embrionaria, etcétera, muy grande. Y otras personas, como decía, no sé, los grupos feministas, marcadamente feministas, se focalizan mucho más, o de alguna manera, porque en la explotación de la mujer, pero claro, aquí en el grupo de Casablanca tratamos de hacer una especie como
de poner todos los argumentos diciendo que de manera general como un principio, ¿no? En el fondo, una mujer no puede ser usada como un medio de producción y un niño no es no puede ser objeto de un Una contrato, ¿no? Y mercancía. eso es Ujú. la manera general. Así que sí, Pero después, bueno, sobre estos temas siempre habrán debates, ¿no? no, pero es magnífico que ese punto de encuentro exista entre posiciones frecuentemente Sí, tan enfrentadas, ¿no? Te sí. felicitamos por eso y felicitamos a todo el grupo de Casablanca. Lo has explicado magníficamente bien y además, señor doctor, lo ha Muchas gracias. explicado usted en la mejor tradición francesa, ¿no? Y franco-chilena. Recuerdo el código Andrés Bello. Es el tema de la Claro, distinción entre hecho y acto jurídico, ¿no? Lo has dicho claro. estupendamente bien. Solo para terminar, Bernard y no podemos evadirnos de nuestros contextos, tanto norte como latinoamericano, en el caso de México. Hay ya países de nuestra América que se hayan adherido a la Declaración de Casablanca, hay algunos que hayan manifestado intención de que surja esta convención, en fin, Tenemos, perdón, en fin, más o menos que nos platique si ha habido sí. algunos avances en este sentido. Ujú, Bueno, nosotros empezamos hace un año, el 3 de marzo del 2023, fue cuando se inició esto en Marruecos, en la ciudad de Casablanca, por eso se llama la Declaración de Casablanca. Entonces, gente de países, o sea, expertos que trabajan con nosotros de países de América Latina, hay, diría, de casi todos, o sea, de muchísimos, de gente que está interesada en este tema, que trabaja, que ha publicado, que también trata de sensibilizar a la opinión pública y a y a los poderes políticos. Por ahora, el movimiento, o sea, la declaración de Casablanca, el grupo de Casablanca, efectivamente, el objetivo principal es juntar países que quieran promover esta iniciativa. Por ahora, como usted seguramente sabe, los países que, al menos en Occidente, se han manifestado más contrariamente son Italia y bueno, la Santa Sede, el Vaticano, y bueno, ahí también nosotros fuimos recibidos por el Papa Francisco. Ahí tenemos otro ejemplo, porque en el fondo el Papa Francisco es un líder religioso, pero nosotros fuimos a verlo como líder de un Estado y él ujú. pidió en ya una ocasión formal que la comunidad internacional se comprometa a promover este tratado. La Santa Sede nos invitó a la ONU a presentar esto durante la Comisión de la Dignidad de la Mujer, del Estatus de la Mujer. Y nuestra idea es un poco ir poco a poco sumando países en torno a esta idea, primero quizás con declaraciones públicas, con eventos, pero no, por ahora, bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, el gobierno de Chile, cuando hubo una polémica, el gobierno actual, la ministra de la Mujer se pronunció contra la maternidad surrogada, ahora en Argentina han habido un par de políticos también, pero justamente lo que falta es una visión, tenemos que convencer, sensibilizar para que esto se incluya en las políticas de Estado, ¿no? En la agenda internacional de los países, así como, no sé, están los países que trabajan por la paz en Medio Oriente, o los países que trabajan para el desarme nuclear o la no contaminación de los océanos, que haya grupos también que se digan, y ahí también México, yo pienso, por ejemplo, que es un país muy interesante para este tipo de Y porque además iniciativas, tiene porque, la complicación adicional de su federalismo, ¿no? Como pasa en claro, Argentina, como pasa en Brasil. Es decir, que exactamente, muchas veces se deja esto a la legislación civil de cada estado. Y por ejemplo, en México ya tuvimos incluso estados que la permiten, siempre y claro, cuando exista una declaración notariada, imagínate, ¿no? En el claro, sentido del notariado latino. Bueno, claro. o sea, que se protocolice el convenio. Hay ciertos excesos, ¿no? Sí, no, Derivados. está clarísimo. Ujú. Sí, en todo caso, efectivamente América Latina es un gran ejemplo porque lo que tú decías hace un momento, que en el fondo es, y tenemos a María José Binetti de Argentina que escribió un artículo sobre esto, sobre cómo América Latina puede ser entre comillas, un país, o sea, una región amenazada por este mercado, porque en el fondo, como hay mucha pobreza, como hay mucha mujer todavía que no logra surgir, etcétera, etcétera, si vienen clínicas, si vienen agencias proponiendo, bueno, no sé, te pagamos 15.000, 10.000 euros por llevar un niño para una pareja estadounidense o europea, muchas mujeres van a sentirse casi obligadas por su familia, por su entorno, a hacerlo con los riesgos que esto tiene, siendo que lo que habría que hacer es promover mejor educación, mejor acceso
a oportunidades laborales, etcétera, y no permitir que esto entre. En todo caso, es un tema que va a ser o sea, hay que trabajar mucho, ¿no? Todavía para que esto se incluya. También, por ejemplo, para que esto también se incluya como una manifestación de violencia contra la mujer, un poco lo que hicimos en Europa, en la Unión Europea, con la nueva directiva, de que se incluya de alguna manera que se mencione como forma de trata de seres humanos. Esto yo creo que va para largo, pero en el fondo es importante pensar que esto se puede lograr porque de una parte hay bastante consenso y de otra parte todavía no es un mercado que está bastante desarrollado, pero que si no se hace nada va a seguir desarrollándose mucho más, ¿no? Y que en el fondo como que no tiene límites, porque en el fondo usted hablaba de la adopción en todos los países, hay muchos exámenes, muchas cosas que hacer para muchos trámites, etcétera. Y acá en la maternidad surrogada es solamente el criterio del dinero, ¿no? O sea, si una persona, incluso sola, un hombre solo, o sea, han habido casos también de pedófilos, ¿no? Que se ha sabido que han hecho este tipo de contratos para obtener niños. O sea, es una boîte de Pandora, o sea, una caja de Pandora que esto se abra y que no Ujú. tenga ningún límite. Y después también lo que hablábamos de que esto pasa de un país a otro, los niños pierden sus orígenes, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente es importante que en América Latina, y es muy importante esta entrevista por eso, no por mí, sino por los lectores, que sean conscientes de que esto exista. Y muchas veces cuando uno habla con responsables políticos, etcétera, de muchos países, no, quizás no de Europa, No Estados sabe qué Unidos, les pasa. Canadá, Ujú. claro, no saben mucho de este tema, ¿no? Entonces es importante este tipo de publicaciones. Pues es importante también por ti, también por usted, muy querido doctor, muy admirado doctor García Larraín. Le agradecemos el privilegio de esta plática y muy querido Bernardo, estamos a tus órdenes siempre para Muchas promover gracias. en lo que se pueda tu labor a favor del desarrollo y sobre todo de la dignidad de toda expresión de la condición humana. Te felicitamos y nos felicitamos Muchas por gracias. esta entrevista. Gracias Muchísimas por la gracias. entrevista. Que duermas bien, ya se va Igual, dando la sí, noche allá. ¿Eh? en un rato, sí, sí, sí. Muy Venga, bien, bueno, muchas gracias. hasta luego. Hasta luego.